cristianos que me escuchan del mundo entero, si buscamos la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios, tenemos que ser conscientes que formamos parte de un cuerpo, donde Cristo es la cabeza, y ese cuerpo es la iglesia. Y al Dios que nos llama a ser santos, como Él es santo, a Él se le da la gloria en la iglesia. Lo estamos leyendo de la Biblia, Reina Valera, del año 1960, de la que usan los hermanos separados, que por cierto le quitaron sabiduría. No tienen sabiduría. Ese es uno de los libros que le quitan. Pero oigan, a Dios se le da la gloria otra vez. A Él sea la gloria en la iglesia. El diablo va a trabajar para que usted no tenga el pensar de Dios. El diablo va a trabajar para que usted no sea humilde. El diablo va a trabajar para que usted no viva en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde se le da la gloria a Dios. Por eso hoy, cristianos, vengo a decirles que hay que poner a trabajar al diablo fuertemente. Que no hay que dejar quitar ni un alma para el diablo. Hay que trabajar. Y vengo a mostrarle cómo trabajar para alcanzar esa gloria de Dios, para alcanzar esa santidad de Dios. Viviendo, como dice Pablo, en un cuerpo que es la iglesia. Y a Dios se le da la gloria en la. Y así como el diablo está atacando a los cristianos con la droga, con la prostitución, con los vicios, con el sexo desenfrenado, con el libertinaje, así también el diablo está atacando a los cristianos con las sectas, para que los cristianos no vivan en la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que los cristianos no le den la gloria a Dios en la iglesia. Satanás está trabajando, y por eso ustedes pueden ver que cada día nacen muchas sectas más, porque Satanás sabe lo que está escrito. Para alcanzar la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios, hay que pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y en ella se le da la gloria a Dios. Y dice Satanás, sálganse de la iglesia, porque Satanás no quiere la gloria a Dios. Satanás quiere la gloria para él. Y cuando un cristiano se sale de la iglesia de Cristo para meterse en una secta, está dejando de darle la gloria a Dios en la iglesia para darle la gloria al que te conté, que quiere la división y no quiere la unión. A Él la gloria. Repítalo, Luis. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Me quito el sombrero ante los cristianos modernos que dicen: a Dios se le da la gloria solo en Cristo Jesús, porque no hay otro camino, porque no hay otro ser. A Él la gloria. Dice la Biblia, a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús.
respeto a los cristianos que digan lo contrario, pero no le hago caso. Y dice la Biblia, a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Y termina diciendo amén, que significa gústele a quien no le guste. He dicho, como decía Cantinflas. ¿Por qué ahora los cristianos modernos cambian las Sagradas Escrituras? Dice, a Dios se le da la gloria solo en Cristo Jesús. La iglesia no sirve para nada. La iglesia es invento de hombres. La iglesia no salva. La iglesia no es importante. Porque el diablo está trabajando para destruir la fe del cristiano. Lo destruye en los hogares. Lo destruye en los jóvenes. Lo destruye en el trabajo. Lo destruye con los vicios y lo destruye con las sectas. Y lo peor es que los cristianos que se van con la secta creen que lo están haciendo bien. Seguimos con Romanos, donde íbamos. 1. Ya vamos como en el 4 o 5. Así nosotros, Repita el cuerpo, lo del cuerpo. porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros. Oye, ¿escucharon? Somos un cuerpo y no todos los miembros tienen la misma función. ¿Qué está diciendo Pablo en castellano? Que debemos respetarnos y valorarnos los unos a los otros. Que si usted es carismático, pero no es cursillista, bendito sea Dios, sea un buen carismático, pero respete a los cursillistas. Ame y valore a los cursillistas, a los legionarios, a los catequistas, al otro grupo de apostolados, llámese como se llame. Porque todos, a pesar de ser un cuerpo, tenemos funciones distintas. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que la santidad la vamos a alcanzar cada uno en el ministerio que Dios nos ha encomendado. El que es padre de familia, ahí. El que es maestro, ahí. El que es doctor, ahí. El que es abogado, ahí. Vamos a ejercerlo con moral, con los valores cristianos por delante. Y ahí, siendo miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia, ahí le damos la gloria a Dios. Ahí vamos trabajando, sirviendo a Dios y sirviendo a los hermanos, y ahí alcanzamos la santidad en el diario vivir. Ser santo no es hacer cosas extraordinarias. Ser santo es hacer extraordinariamente bien lo que tengo que hacer. Eso es ser santo. Ser santo es luchar por hacer las cosas bien, agradando a Dios. Luchar por no pecar, pero levantarme cuando me haya caído, cuando haya pecado. Hoy la Biblia nos llama a alcanzar la vocación más sublime, la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero esa santidad nos lleva a sabernos miembros de un cuerpo,
a respetar a los otros miembros. Que los curas respetemos a los laicos, que los laicos respeten a los curas, que los curas respetemos a los obispos, que los obispos respeten a los curas, que el Papa respete a los obispos, que los obispos respeten al Papa. Que seamos conscientes que somos miembros de un cuerpo y que unos ejercen una función y otros otra. Lo importante es que el que ejerza esa función la ejerza de buena manera. Ponga cuidado, como lo dice Pablo. Dale. Y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, regalos, el don que tiene no es suyo, se lo dio Dios. Por eso se llama don. Usted no crea que eso es suyo. Usted sirve en un ministerio dentro de la iglesia, no porque usted sea lo maximito, sino porque a Dios le pareció bien darle ese don a través del sacerdote o de quien sea. Ejerza ese don como tiene que ser, pero no es suyo, le pertenece a Dios. Dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pueblo cristiano, dice la Biblia que dentro de ese cuerpo Dios ha dado muchos dones. Y uno de los dones es el don de la profecía, que en castellano es llevar la buena nueva, la buena noticia, la palabra de Dios a los demás hermanos. Pero que no se debe hacer según lo que usted piensa, según lo que a usted le parece, sino paren la oreja, repitan. Si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Se debe usar a la medida de la fe, no a la medida de lo que a usted le dé la gana. Debe observar qué enseña la Santa Madre Iglesia sobre esto, que fue lo que Cristo dejó y se ha enseñado a lo largo de 2000 años, para no inventar nada, porque yo soy como un extraterrestre que llegó ¡pa! Y cayó aquí en la tierra en el año 2000 o en el año 1970, 1960, 1900 no sé cuánto, y cayó. Ya el mundo llevaba rodando 2000 años cuando usted cayó en paracaídas, ¡pa! Y ahora viene a cambiar toda la doctrina que se había enseñado a lo largo de 2000 años. Y porque los católicos cristianos no han tenido en cuenta esto, se han salido de la iglesia y han comenzado a ser ministros de la profecía, pero no según la fe que se ha programado, se ha predicado, se ha proyectado y enseñado a lo largo de 2000 años. Y por eso vemos ahora profetas en cantidad, pero que uno predica una cosa, otro otra, y llamándose cristiano, cada uno predica lo que le da la gana, lo que le viene a la cabeza, diciendo que es de parte de Dios.
Pablo dice que esa santidad sin la cual nadie verá a Dios se ejercita cuando tenemos el don de la profecía y vamos a ejercitarla, pero no según lo que a mí me dé la gana, sino según la fe que se ha enseñado anteriormente que nosotros a lo largo de los siglos. Ahí es donde nacen las sectas. Ahí es donde cada uno va fundando su propia iglesia. Porque son profetas que vienen con la palabra de Dios a predicar la palabra de Dios y a convertir al mundo. Pero no con la fe que se ha transmitido a lo largo de los años, sino con la forma de pensar que Él trae. Voy a contarles un cuento, o mejor una historia. Aquí hay un testigo de esa historia. Este señor que ustedes ven aquí, hace 4 años más o menos, era ateo todavía, ¿no? Hace 4 años era ateo todavía. Y no nos conocíamos, nos conocimos hace como 3 años quizás. Y cuando nos conocimos como ateo comenzó a atacarme. Dios no existe. Y yo comencé a darle con la palabra de Dios y a llevarlo a reflexionar, porque él era muy inteligente y utilizaba mucho el cerebro, pues había que ayudarle con el cerebro también. Y después que ya lo fui acorralando para que me dijera, si Dios no existe, entonces ¿de dónde viene el mundo? De una explosión. ¿Y qué fue lo que explotó? Pues explotó un átomo, no sé qué, o algo más pequeño que un átomo, ¿qué? Un quark, algo así. Explotó, ajá, ¿y quién hizo ese átomo? Es que no sé, ese no sé, es que yo le digo que es Dios. Que llaman a algunos el eslabón perdido, ¿es? Bueno, a ver de dónde vienen las cosas. Y lo fui llevando hasta que el hombre comenzó y fue captando y le fue hablando con la palabra de Dios. Y un día me dijo, yo quiero irme a misionar con usted. Y le dije, voy muy full, vamos mucha gente. Iba mucha gente. Le dije, no hay carro. Dijo, yo llevo el carro mío. Le dije, no hay donde quedarse, va mucha gente. Dijo, yo me quedo en el carro. No hay comida para tanta gente. Dijo, yo llevo comida. Oh. Y al final, bueno, yo hablé y le dije, bueno, pues mire, ya alguien no va a ir. Dijo, no, es que yo ya voy en camino. Y nos fuimos. Llegamos allá y nos fuimos a evangelizar, pero recuerdo que cuando llegamos a evangelizar, en una de las evangelizaciones había mucha gente y llegaron 2 pastores a debatir conmigo, así como aquí. Y pregunté, ¿quién es otra iglesia? 2. ¿Usted qué? Yo soy pastor adventista. Y el otro, yo soy pastor de la iglesia de Adán, de Jesucristo antes de Adán pecar. Yo nunca había escuchado esa iglesia. ¿Me estaba interesado? Entonces este hombre tomó la palabra y yo recuerdo que dijo, yo vengo del ateísmo y quiero ser cristiano. Ahora me encuentro que los cristianos están divididos. Ahora, ¿para dónde agarro?
Me voy con este pastor, me voy con este pastor o me voy con este pastor. ¿Con cuál me voy? Yo le dije, así es que me gusta. Vamos con la Biblia y vamos a ver quién tiene la verdad. Y lo puse a leer a él mismo. Y desde ahí comenzó a ser el lector. Me gustó como leía. Pero resulta que cuando comenzamos a hablar le dije, ¿cuál pastor va a hablar primero? Y me dijo el pastor de la iglesia de Jesucristo, porque era en la iglesia de Jesucristo, era un profeta, y los dos se llamaban profetas también. Era un profeta de la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar. Me dijo, yo, y usted de la iglesia, digo, sí, de la iglesia de Jesucristo antes de Adán pecar. Yo no conozco esa iglesia, ¿usted me puede presentar a esa iglesia? Dijo, claro que sí. Y comenzó a presentarla. Él dijo, en la iglesia de nosotros no hay pecado. Y como no hay pecado, nosotros no sentimos vergüenza. Como Adán y Eva antes de pecar no sentían vergüenza. Por eso en el culto de nosotros, en la iglesia de nosotros, en el templo de nosotros, todo aquel que vaya al culto tiene que ir desnudo. ¡Barbaridad! Casi me da un infarto. Y yo dije, náguara, tremendo profeta. Créame que sí era profeta, porque predicaba de parte de Dios, porque predicaba la palabra de Dios, pero no como dice Pablo. ¿Cómo tiene que predicarse la profecía? O si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. No se puede salir de la fe que se ha traído desde Cristo. Los protestantes se han salido de la fe. Sí son profetas, porque predican de parte de Dios y traen la Biblia, pero se salen de la fe. Son falsos profetas. Y San Pablo está diciendo cuál es el camino para alcanzar la santidad. Una transformación de la mente, dejar la soberbia y ser humilde, mantenernos unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y luego, si tiene el don de profecía, vaya a predicar, pero conforme a la fe, sin salirse ni a la derecha ni a la izquierda. Cristianos del mundo entero que me escuchan, Satanás está atacando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con la secta que cada una va pregonando lo que le da la gana, abandonando la fe de Cristo. Y por eso nacen muchas sectas, muchos profetas, muchos apóstoles, muchos evangelistas, muchos cristianos evangélicos, pero que se desviaron de la fe de Cristo. Y es necesario que el mexicano vuelva a aferrarse a la fe de aquel Cristo Jesús, nacido de una mujer que lo dio a luz, para que el mundo entero viera la luz de Cristo irradiar. Y ya que ustedes tienen por obra de Dios este gran milagro de tener a la Virgen de Guadalupe, que sigue ejerciendo ese ministerio de presentar a su Hijo ante el mundo, de dar a luz
al Hijo de Dios, para que todos los pueblos lo contemplen, vivan esa fe, disfruten esa fe, aférrense a esa fe. Es un tesoro, es un regalo, no se lo dejen robar. Satanás está trabajando, háganlo sudar y que no se lleven ningún alma. Es necesario reafirmarnos en la fe. Por eso, como sacerdote del Dios Altísimo, vengo a predicarle lo que dice la Escritura de cómo alcanzar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. El don de profecía, siga. Si es el don de servicio, en servir. ¿Otra vez, Luis? Si es el don de servicio, úsese en servir. ¿Otra vez, Luis? Si es el don de servicio, úsese en servir. ¿Qué está diciendo Pablo? Te lo traduzco en castellano. Pablo está diciendo que hay muchos en la iglesia que tienen puesto, pero que no sirven. Claro, repítelo para que lo vean. Si es el don de servicio, úsese en servir. Si usted tiene un ministerio dentro de la iglesia, ejérzalo. No se sirva de él. Úselo en servir a los demás. ¿Cuál es el problema que está sucediendo? Que los que tienen un servicio se sirven de él. Se olvidan de las palabras de Jesús. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Si ustedes me llaman maestro y señor y lo dicen bien porque lo soy, dijo Jesús a los apóstoles. Pues si yo, el maestro y el señor, les he lavado los pies, les he servido, sigan mi ejemplo. ¿Qué está pasando con los cristianos? Han perdido esa capacidad de servir. Y ahora esperamos es que nos sirvan. Y un santo decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Vamos a ejercer nuestro servicio. Hijos, ustedes no pueden ser como los parásitos en la casa que no hacen nada. Que tiene que ser mamá la que haga todo. Sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. Maridos, su esposa no es una cachifa, que es la que tiene que estar esclava sirviendo y usted viendo televisión y tantas cosas que hacer en la casa, pero como usted es el don Juan, no puede mover un dedo. Sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. ¿A qué viniste a este mundo? Queridos hermanos, ¿saben qué es lo peor? Que en la iglesia hay gente
que dicen en Venezuela, yo no sé cómo lo dirán aquí en México, ustedes lo traducen al idioma de ustedes. En la iglesia hay gente que ni lava ni presta la batea para lavar. El que tenga el ministerio, ojo, del servicio, que sirva. Miren cómo Pablo presenta un camino de santidad para alcanzar a Dios, el servicio. En lo que usted está sirviendo en la comunidad, ahí usted puede alcanzar la salvación. Muchas personas preguntan ¿qué de la vida de Cristo desde los 12 años hasta los 30 años? ¿Por qué la Biblia no muestra nada? Sí muestra mucho. Que en ese servicio cotidiano nosotros nos santificamos. Que en ese servicio cotidiano, como el panadero, sin que nadie se dé cuenta que él está detrás haciendo los panes sabrosos, así también se alcanza la salvación. Que esa madre que sirve en la casa sin que nadie se dé cuenta y sin que su esposo se lo agradezca, si lo hace con amor y por amor a Dios y a su familia, ahí está alcanzando la salvación. Que aquel hombre que está trabajando en la empresa o en el campo y que nadie se lo agradece, ni los hijos, hasta se portan mal con él, pero lo hace por amor a Dios, se lo ofrece a Dios en ese servicio, si lo hace por amor y honradamente, ahí está sirviendo a Dios, ahí está alcanzando la salvación. San Pablo está diciendo, no importa donde tenga que servir a los hermanos, siempre agradando a Dios y a los demás. Porque hay servicios que no agradan a Dios. Dice la prostituta, yo estoy sirviendo. ¿Pero eso le agrada a Dios? No, entonces ahí estamos mal. Porque la santidad es servir, pero buscando agradar a Dios. Y si no, que me escuchen los doctores del mundo entero que están prestando un servicio a las mujeres que quieren abortar. Si no lo hacen según la voluntad de Dios, no alcanzan la salvación. Porque la salvación no es prestar un servicio solamente, sino hacer lo que le agrada a Dios. Los políticos del mundo, si me escuchan, y ojalá me escuchen, y si llegara este grito a los políticos de Venezuela, ¿cuánto me alegraría? No basta con servir, hay que servir agradando a Dios en la política. Si tomáramos en cuenta esto, en lo cotidiano, alcanzaríamos la salvación, porque la vocación a la que hemos sido llamados por Dios es esta. Sean santos, como yo, el Señor, soy santo. Así alcanzamos la salvación. Siga, en el servicio. El que tiene el don de enseñar, en la enseñanza. Parece como tonto. El que tenga el don de servicio, pues que sirva. El que tenga el don de enseñanza, pues que enseñe. Ay, sí, está diciendo mayor cosa.
Es que eso tiene gran significado. Repítalo. El que tenga don de enseñar en la enseñanza. ¿Qué significa en castellano? Que muchas personas tienen el don de enseñar, pero no enseñan. Y cuando no enseñan, se refiere porque no están enseñando lo bueno, lo que edifica, lo que santifica. Que no enseñan significa que no están haciendo todo el esfuerzo para que se conozca la verdad. Hay que enseñar. No solamente tener ese ministerio, hay que enseñar. ¿Se lo traduzco en castellano? No se me pongan bravos. Catequistas, ustedes han recibido el ministerio de enseñar, pero ustedes no están enseñando. ¿Qué hacen en la catequesis? Vamos a poner a los niños a dibujar. Agro sería más grande. Vamos a hacer dinámicas. Agro sería más grande. ¿Y dónde quedó el enseñarles a manejar la Biblia, a buscar capítulos y versículos? ¿Y dónde quedó el enseñarle a los niños las parábolas que Cristo dio? Los mandamientos que el Señor dejó. ¿Dónde está el enseñarle a los niños esa palabra de Dios que los va a hacer sabios? Que le va a dar fe y que los va a llevar a la salvación. Sepan los catequistas, los que están aquí no, los que no vinieron, que si no le enseñan a los niños, ustedes son fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado, que tienen el ministerio de enseñar, pero que no están enseñando lo que deben enseñar. Y por eso nos quejamos, y todos los podemos ver y sin lentes, que los niños hacen la primera y la última comunión. ¿Y dónde van a parar? En los vicios, la prostitución, en el mundo o en las sectas. ¿O no? Porque los que tienen el ministerio de enseñar no han enseñado. Los maestros que están enseñando se limitan solamente a decir 2 más 2 son 4 y así te llamas cristiano. Saludo a mi maestra, el lujo de maestra que yo tuve en 3er grado, Félida de Vivas, donde quiera. Dios te bendiga, hermana. Nos agarraba todo y decía dictado, parábola del hijo pródigo, dictado, el buen samaritano. Y comenzaba a dictar y copia. Y después decía, interpretación. Interpreten esto. ¿Qué nos dice eso? ¡Qué belleza! Cuando un maestro enseña y enseña lo que uno debe aprender para la vida de la salvación y de la gracia. Por eso dice Pablo, el que tiene el don de enseñar, que enseñe. Voy a hablar pasito. Los curas
nos ha dejado ese ministerio, ese trabajo de enseñar. No estamos enseñando al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios perece por ignorancia. Y el pueblo de Dios anda como oveja sin pastor. Porque hemos renunciado a la enseñanza. Mire, no me la pierda. Mire, hermano sacerdote que me escucha a través de las redes, lo que dice Pablo allá en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver si es esa. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Y ustedes escucharán lo que dice Pablo a los presbíteros. Los ancianos, que no son los mayores de edad, sino los presbíteros, traduce, los encargados de la comunidad. los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Los presbíteros, para que lo entendamos en el lenguaje católico, que gobiernan bien, hay que darles doble honor. Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Y entre estos ancianos, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los que trabajan en predicar y enseñar, vamos a recibir doble honor, doble paga por Dios. ¿Y saben por qué Pablo dice eso? Está en 1 de Timoteo 5, 17, ¿verdad? Y Pablo lo dice porque en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16, Pablo le viene a decir a los presbíteros que tienen el don de enseñar. Aquí dice, el que enseña y el que predica, créame porque está escrito en la palabra de Dios, tendrá doble honor. Que escuchen los sacerdotes del mundo entero. Estamos perdiendo la doble paga de Dios. Y el pueblo anda como oveja sin pastor. Y por eso lo agarran los protestantes, la secta, los zarandean y se los llevan a su secta. Como lobos que destruyen el rebaño de Cristo y los pastores no hacen nada. Oigan lo que dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16. Ten cuidado. Otra vez, Luis. Ten cuidado. Sacerdote que me escucha. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado de ti mismo. De ti
ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando el sacerdote se dedica a enseñar la doctrina, se salvará él mismo. ¿Y va a salvar a quién? A los que lo oyeren. Ten cuidado en lo que enseña, la doctrina que enseña. Actuando así te salvarás tú mismo y a los que le escuchan. ¿Por qué Pablo dice, el que enseña, el que tenga el don de enseñar, pues que enseñe? Porque hemos dejado la enseñanza a un lado. Queridos sacerdotes que me escuchen en el mundo entero, lo único que le estamos dando al pueblo es la homilía de 5 o 10 minutos que a veces ni siquiera preparamos. Algo sería más grande. Cuando los protestantes que enseñan mentiras le están enseñando 3 y 4 horas a la gente la Biblia para manipularlos y sacarlos de la fe. Estamos obrando no como Dios manda. Y este es el camino de la santidad que el Señor nos manda, sin la cual nadie verá al Señor. Siga, Luis. Hoy vamos en Romanos. El que exhorta, úsese en la exhortación. El que exhorta, pues que use la exhortación. Hay que invitar, el invitar a la gente a cambiar, el invitar a la gente. A ver, ¿a ustedes no le han llegado, por ejemplo, en la casa algún amigo que le dice, hay una fiesta en tal parte, vamos? Eso se llama exhortar. No le han dicho, vamos a un brujo que yo sé, ese brujo sí es bueno, miren. Doña Petra estaba tirada en cama y ese brujo la sanó. ¡Vamos! Eso se llama exhortar. Pues si otros llevan a las cosas malas, ¿por qué usted y yo no exhortar a una persona a las cosas buenas? ¿Por qué no invitarlo a cambiar de vida? ¿Por qué no invitarlo a la iglesia? ¿Por qué no invitarlo a un retiro? ¿Por qué no invitarlo a orar? ¿Por qué no invitarlo al Santísimo? ¿Por qué no invitarlo a leer las Sagradas Escrituras? Eso es un don. Vamos a exhortar a los demás a caminar por los caminos de Dios. Hágalo. Pero nosotros nos hemos convertido en perros mudos. No estamos exhortando al pueblo a seguir a Dios por los caminos de la salvación. El que reparte con liberalidad. El que reparte, que lo haga como tiene que ser. El Señor quiere que nosotros seamos buenos administradores y seamos capaces de darnos cuenta, a ver, quién está necesitado y sea capaz de repartir a todos como la primera comunidad cristiana, que nadie tenía más
que todos tenían igual, sabían repartir los bienes. ¿Qué está pasando, pueblo cristiano? Nos hemos olvidado de ser capaz de repartir, de compartir lo que tenemos con los demás y buscar ayudar al otro que no tiene. Hoy por ti, mañana por mí. Hoy siembro, mañana cosecho. Hoy yo tengo y le doy a otro. Mañana yo no tendré y otro me dará a mí. Bien, ustedes porque están de espalda, pero yo estoy de frente. Bien, hermanos, escuchen lo que sigue. El que preside, que lo haga con solicitud. El que preside,